Um, voy a, Vamos a estar, como dije antes, en el capítulo 12. Es un pasaje para mí interesante. Esta semana cuando estaba leyéndolo y fue, no sé, hay veces que uno se mete a un pasaje y empieza a leerlo y a veces salen como un montón de temas, ¿no? A veces uno se rasca la cabeza un poquito y está como, que vamos a tener que escarbar un poquito más, ¿no? O realmente decir, ¿será que realmente es lo que estoy viendo? No sé, diferentes. Y otros, esta semana fue uno de estos, en los cuales leí el pasaje y a medias del pasaje era como, había no sé, como una voz en mi cabeza diciendo, algo que creo que es algo que nos ocurre muchas veces. Entonces, no sé si quiero llamarlo práctico, pero es el mensaje de hoy creo que va a tener quizás menos peso teológico como a veces tenemos. A veces tenemos bastante cosas que necesitamos desempacar y es importante que entendamos las profundidades de lo que el Señor tiene. Pero esta semana la historia, había un punto que se me resaltaba y por eso le puse, no me lo creo. No me lo creo. ¿A qué me refiero con eso? ¿Cuántas veces y hoy oramos un rato antes de que empezara el culto y después oramos después durante el culto y los jueves tenemos tiempos de compartir y tenemos tiempo en el cual estamos hablando por personas y creo que difiere quizás en dónde estoy espiritualmente esa semana, pero también en la época de mi vida, en cuanto he crecido en el Señor, mis expectativas, ¿no? Mis expectativas de la respuesta de Dios. ¿Cómo es que Él va a responder? También algo que hemos hablado mucho y quizás podríamos denominar un buen entendimiento de la teología del sufrimiento, la realidad de que el creyente no es que acepta a Cristo y se le resuelven todos los problemas. Más bien hay promesas de que va a haber dificultades, ¿no? Porque somos creyentes, hay cosas que conlleva el ser un seguidor de Cristo que va a crear tensiones a veces en la familia o en el trabajo, van a ser decisiones difíciles. Voy a estar peleando el resto de mi vida con una carne que quiere hacer lo opuesto a lo que el Señor quiere que yo haga. Entonces es difícil. Y entendemos que no es que decimos, bueno, voy a orar esto, que es lo que es el deseo de mi corazón, y va a ocurrir. Porque entendemos que el Señor tiene la autoridad, Él tiene la soberanía sobre nuestras vidas, sobre el mundo. Él es el que decide. Él es el que dice sí, Él es el que dice no, Él es el que dice suave un toque. Él es el que lo hace y a nosotros nos toca hasta donde podemos conformarnos, ¿no? Siempre doy el ejemplo, alinearnos, ¿no? A la voluntad del Señor. Pero la realidad es que, ¿qué pasa a veces? Y creo que muestra, yo lo digo porque lo veo en mi propia vida, cuando oramos y pedimos cosas, y sí le pedimos al Señor las cosas que deseamos y le dejamos saber a nuestro Padre Celestial que sabemos que es bueno, las cosas que están en nuestro corazón, entendiendo que quizás esa es la voluntad de Él, quizás no. Pero ¿qué pasa cuando contesta? Como nosotros le pedimos. ¿No? Le ha pasado una vez que es como... Y creo que hasta cierto punto incluso uno tiene como que arrepentirse porque es como que no pensaba que iba a pasar. Pero pasa, le ha pasado a alguien que usted está orando, usted sabe que Dios puede hacerlo, pero no está seguro si lo va a hacer y de repente ocurre y es como, no esperaba que pasara, ¿no? Es como a veces como y a eso es lo que me refiero con el no me lo creo. Porque este pasaje, y hay que ser honestos, este pasaje tiene las dos opciones que ejerce Dios. Porque cuando empezamos a leer los primeros pares de versículos nos muestra esta dinámica de que dice, por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Y solamente tenemos que echar un poco unas semanas atrás para darnos cuenta que ya había empezado esta persecución y hablamos del hecho de que los creyentes no, cuando Pedro y Juan son amonestados y son ordenados a no predicar la palabra de Jesús y llegan y se lo cuentan a la iglesia que ha estado orando por ellos. Por cierto, vemos un patrón, hoy están orando otra vez. Es algo que tenemos que estar haciendo, pero hoy están orando y van al Señor, no le dicen, Señor, quítanos esta bronca. Quítanos esta situación. Lo que piden es fuerza para ser fieles en lo que les toca llevar. Y la realidad es que Herodes está continuando esta persecución
persigue a las iglesias, creyentes de la iglesia, dice, versículo 2, mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Entonces, el versículo 2 ya nos deja claro que no es que la respuesta siempre es positiva, ¿no? En el sentido de que a lo que yo quiero. Me imagino que la iglesia estaba pidiendo, Señor, si fuera tu voluntad, que nuestro hermano Santiago pueda volver a nosotros. Ellos no querían verle morir, pero la voluntad del Señor es que eso ocurriera, que nuestro hermano Santiago sufriera ese martirio por la causa de Cristo y que su nombre, yo me imagino que él murió con nombre de Cristo en su boca, adorándole. Ahora vemos él está persiguiendo la iglesia y ahora ha matado a una persona prominente en la iglesia. Semanas antes vimos la primera persona que sufrió en la iglesia esa muerte con Esteban, pero ahora está subiendo, ¿no? Ahora son personas de prominencia, personas importantes. Entonces van directamente a Pedro, de los más conocidos de todos, ¿no? Es como, este es de los que más conocen. Y Herodes está como, ok, esto va a ser algo que le va a agradar a la gente y necesitamos parar y pensar. Esa es la dinámica en la cual está viviendo la iglesia. Están viviendo rodeado por vecinos, incluso familiares, que se alegran cuando ese tipo de gente, y ese tipo de gente es creyentes, personas como nosotros, son llevados de la casa, metidos en la cárcel e incluso matados. Esa es la realidad en la que está viviendo la iglesia. Ahí en Israel. Entonces dice, cuando Herodes vio cuánto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Es interesante pensar, eso es como un poco similar como con Cristo, ¿no? Cuando Cristo es la misma época, mismo tiempo, un tiempo de, yo creo que como mucho revuelo en el sentido por lo menos emocional, ¿no? Un nacionalismo, la conexión que tenían a ir a Jerusalén y adorar, pero también como la tradición, es como le han puesto a fuego, no, lento, ¿no? Al revés, ¿cómo le diríamos? Fuego. Le subió la temperatura. Le subieron la temperatura. Está la tradición judía, la cual en muchos casos choca con lo que la iglesia está enseñando, no porque está en contra, sino porque ha completado cosas. Está hirviendo, pero hirviendo full. Entonces, es explosivo, ¿no? A veces estos enfrentamientos, eso es lo mismo que pasó con Cristo durante esta época en la cual la gente está en el auge de su expresión tradicional religiosa. Y vemos lo que ocurre con Cristo ahora en las mismas épocas, antes de que empezara exactamente los principios. Parece que muere Santiago y durante ese proceso agarran a Pedro y eso agrada al pueblo, pero Herodes está esperando que pase la fiesta para enjuiciarlo y yo creo que la expectativa de él es repetir lo que ha hecho con Santiago, ejecutar también a Pedro. Y creo que Pedro entiende esto, yo creo que la iglesia entiende esto. Entonces dice versículo 4, después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Hagamos mate, ¿cuántos hay aquí ahora? ¿Cuántos soldados están encargados de este un hombre? 16, ¿no? 4 de 4. Dice, Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Para mí creo que es importante que apuntemos a este patrón regular y constante de la iglesia, porque esto nos define o debería definir quiénes somos. Deberíamos ser un pueblo que está en oración. Y entendamos, un pueblo que está en oración, no sé cómo mejor decir esto, oración, ojalá que tenga en mente quién es Dios y con quién estamos hablando, ¿no? Y no es decir que Dios no quiere oír mi voluntad, pero que nosotros siempre estemos, y hablaba con un hermano de iglesia esta semana y estábamos hablando del Padre Nuestro. Y estábamos viendo cómo el Padre Nuestro, para nosotros, para mí, más que una oración que necesito repetir continuamente, es un patrón, ¿no?
Y parte importante de ese patrón es ponerme yo en la perspectiva correcta con Dios, que Él es el Padre, pero también adorarlo, decir, hey, Él está arriba, Él es grande, Él es increíble, y yo soy muy pequeño. Me ama, me quiere, me escucha, pero Él es el jefe, Él es el Señor. Él tiene todo el derecho. Él es el creador, yo soy la criatura. Entonces, creo que tener eso, y yo creo que eso es la voluntad de esta iglesia cuando están orando. Yo creo que están orando, Señor, si es tu voluntad, salva a Pedro. Que no queremos perder a otro de nuestros pastores. Las cosas están duras, Señor. Pero también dale gracia, dale aguante, dale paz. Que creo que si lo estaban orando, Dios definitivamente escuchó esa, por lo que vamos a ver en un momentito. Danos a nosotros fuerza. Es difícil ver a las personas que amamos sufrir. Es difícil ver a las personas que son nuestros líderes en la iglesia estar quitados y estar metidos en la cárcel. Nos da miedo, tenemos temor. Tú sabes nuestros corazones. Dios, danos fuerza. En la iglesia continuamente orando. Algo que claramente agrada al Señor. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujeto con 2 cadenas entre 2 soldados. Entonces, me imagino esa imagen de que él tuviera ahí un grillo y a un lado tiene a un soldado y en el otro lado otro, ¿no? Entonces, él tiene a 2 a la par. Está atado a ellos. Entonces, nos quedan, ¿qué? 14 más que están afuera esperando, ahí en la fila. Entonces, es importante que veamos esta visión de lo que está ocurriendo en este momento. Del nivel de importancia que le han puesto también, del nivel de este grupito de personas con un mensaje que mucha gente no está de acuerdo, están causando un caos completo. Es algo que está intimidando hasta lo más profundo a los líderes, incluso romanos. Dice, otros guardias junto a la puerta de la prisión. Entonces tenemos a los que están atados con Pedro para que hubiera cero oportunidad que intentara escaparse. Y los de afuera vigilando, me imagino quizás en serie. Dice, de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo. Yo no sé por qué, pero yo cuando veo esto le veo como que le da una patada, como, hey, como medio rudillo, pero hey, suave, aquí estamos, papillo, despierte. Llegó la hora. Dios ha oído las oraciones y esta es la respuesta. Dice, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Ahora, simplemente tenemos que desde principio a fin, eso es un evento sobrenatural. No tiene sentido. ¿Qué está pasando con los soldados? Le puedo decir lo que está pasando, no cómo, pero lo que está pasando, no se dan cuenta, porque el día después están como, ¿qué pasó? ¿En qué momento? No sé si se desvanecieron, no sé si se quedaron atónitos, si están ahí catatónicos, no lo sé. Pero dice, las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y pon tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Pedro no estaba en condiciones, o sea, no estaba como para salir, estaba como para quedarse. Pero quiero apuntar una cosa. Dice que el ángel lo golpeó en el costado. ¿Para qué? ¿Para qué? Despertarlo. O sea, Pedro estaba haciendo ¿qué? Estaba dormido. Pero no, yo les voy a ser honesto, anoche nuestro Pedro nos hizo una jugada. Estaba, no sé qué se le metió. Pero nos estuvo despierto a la mitad de la noche, haciendo tonteras. Y uno, cuando está en ese caso, y eso es nuestro perro, haciendo tonteras, y uno es como durmiendo con un ojo abierto y realmente no descansando. Pero Pedro, que por cierto, está a horas de estar delante del hombre que puede dictar su muerte y seguramente va a dictar su muerte, está dormido. ¿Qué me dice eso sobre el corazón de Pedro?
Tiene paz. Él está completamente recostado sobre el único que puede darle esa paz. Para mí, creo que Dios está respondiendo esas oraciones, seguramente de la iglesia, diciendo, danos paz a nosotros, pero dale paz a Él. Él es el que está a punto de enfrentar la espada. Y Él está dormido hasta el punto que el ángel tiene que pegar una patada. ¡Hey! Despiértate. Y nos vamos a dar cuenta cuando leemos. Todavía está, yo no sé ustedes cómo son. Yo anoche no tanto, pero históricamente soy de dormir, de buen dormir, pero a otro nivel. Yo soy sonámbulo a veces. Entonces yo puedo levantarme, hacer cosas, caminar, hablar. Mi pobre esposa, ¿puedo contar eso? Sí. Cuando nos casamos, no habíamos hablado de eso. Y yo la primera noche que estábamos juntos, me desperté y empecé a gritar de que había algo, que una rata o algo. Y era un sueño. Y al rato me di cuenta, es un sueño yo. Y me dormí otra vez. Pero se imagina mi esposa como. Ella no sabía que yo, y eso fue una falta de amor de mi parte de no haber tenido esa conversación con ella. Y entonces yo entiendo que uno puede estar despierto. Mi papá me cuenta, y yo más o menos recuerdo el sueño cuando era adolescente, de haber corrido por los pasillos de mi casa, haber abierto puertas. En un caso, me estaba analizando. Está como, Dios está como, no. Pero yo me tiré por la ventana, una ventana que era como más alto que eso, de cabeza, en una cabaña, en un campamento una vez, y di la vuelta y me levanté todo bien, un poquito de raja aquí, un poco de sangre y ya. O sea, uno puede hacer muchas cosas y estar todavía no del todo despierto, ¿no? Entonces, yo le doy todo el margen yo no sé hasta qué punto está despierto Pedro en esta situación, y definitivamente lo que está pasando es como raro. Entonces, ¿cómo será un sueño? Estoy dormido. Pero en versículo 9 dice, así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Y creo que seguramente nos pasa a muchos que estamos en un sueño o estamos entre medias de sueño despiertos y sabemos que es un sueño, y a veces nos volvemos a dormir un poco y volvemos al sueño. Ese raro, esto es un sueño. Y sé que es un sueño porque es raro, pero él está como pensando, no sé qué está pasando aquí. Dice, pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, o sea, la última barrera entre que él estuviera libre. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Pasan a 12 soldados y no nota ningún tipo, no forcejearon, no que el ángel les hizo ahí un jiu-jitsu, no, pasaron de una. La puerta se abrió, no hay nada que va a parar. Dios ha decidido que Pedro no va a morir mañana. Y así es como es con Dios, ¿no? Él decide, no nosotros. Por eso realmente deberíamos vivir con esa fe de que es Dios el que va. Podemos intentar evitar cosas, y no estoy diciendo que hagamos loco. Yo necesito perder un poco de peso y todas esas cosas. Pero al final de cuentas, no sé, yo puedo hacer de todo para estar en forma. Y si el Señor quiere, me lleva como Él quiere. Pero hoy no. Dios tiene planes para Pedro todavía. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Tan rápidamente como apareció, desapareció. Y vean el pensamiento de Pedro. Si finalmente Pedro volvió en sí, o sea, está como yo después de un vaso de café en la mañana, ya, que ahora sí. De veras, es cierto, dijo. El Señor envió un ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Qué gran momento, imagínense.
por mucho que Pedro estuviera dispuesto a morir por Cristo y lo había dicho desde antes, yo, Señor, yo muero contigo y todo, ok, pero ahora estaba a punto de ser de verdad. Y me imagino, el que ha estado a punto de tener un accidente feo, y por esto es como, ese Señor, está listo, pero estamos bien. Pero se da cuenta y por eso no me lo creo, porque creo que incluso hasta este punto, no es como que el ángel lo despertó y dijo, por fin llegó, ya, yo sabía que esto iba a pasar. No, él estaba como, wow, no me lo esperaba. Yo estaba orando al Señor, dame gracia mañana para morir bien, para morir bien por tu nombre. Pero de repente ocurre esto. Pero vamos a ver que no es solamente Pedro el que pasa por esto. Dice, cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María. Ojo, pensemos. Ahora es un hombre buscado. Okay. No solo porque el ángel lo sacó de la cárcel significa que los romanos están de acuerdo o los judíos están, Dios lo sacó, entonces vamos a dejarlo en paz. En el sistema del hombre, él todavía está bajo amenaza. Dice, cuando se dio cuenta de eso, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Yo creo que él entendía el hecho de que él supiera eso, si estaba en la cárcel, seguramente es porque era una costumbre que ellos tenían. Él sabía, ok, aquí es donde puedo ir a encontrar a sus hermanos. Juan Marcos, quizás no suena, porque él va a ser el compañero de Bernabé y de Pablo, y vamos a aprender un poquito más de eso y vamos a oír más de él, pero también es el autor del libro de Marcos. Entonces, un muchacho joven quizás, o un hombre joven, no quiero decir que tenga 16 años, pero una persona joven en este tiempo, y definitivamente parte de una familia que era devota y se había entregado a su fe en Cristo, porque su madre María había abierto la casa para que los hermanos vinieran a orar en ese tiempo tan difícil. Tocó la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos, Pedro, está a la puerta. Entonces te imaginas como, no me lo puedo creer. ¿No lo hemos visto, no? Cuando alguien es como que, me regalaron un pony. Eso no le ha pasado a nadie, pero bueno, no se imagina, ¿no? Es como lo que siempre dicen. Yo haría eso si me regalan un pony. Y luego diría, ¿qué voy a hacer con ese pony? Pero, Hubiera preferido una bronquita. no sé cuál sería la bronca más grande. Pero es como, ella es como, no me lo puedo creer. ¿Qué está pasando? Y está tan emocionada. O sea, bueno, yo creo que ella sí se lo creyó, pero no se lo podía creer porque no es como, ¿cómo puede ser? No me lo espero. Que en vez de abrirle la puerta a Pedro, sale corriendo a decírselo a los demás. Y aquí vemos un poco más de no me lo creo. Está loca, le dijeron. Está loca, ¿qué le pasa? Como ella insistía, llegaron a la conclusión, debe ser su ángel. Ella le dice, Pedro, está a la puerta. Y todos como, ¿qué le pasa? Esa muchacha está muy tarde, no ha dormido, no sé, está loca. Pero ella, que sí, que es él, que yo no estoy loca. Y eventualmente llegan a esta conclusión, debe ser su ángel. Ok, ¿a qué se debe eso? Creo que Eric mencionó un poquito de esto hace unos días, pero en la tradición judía había una creencia, no es algo que es definido por la Biblia, podríamos decir, ok, la idea puede sacarse, entonces no estamos ni en contra ni en favor de esto, simplemente no lo sabemos, pero la tradición judía sí decía, hey, cada uno tiene un ángel, era como la manera, o sea, eso era tradición, y entonces ellos obviamente están diciendo, hey, bueno, puede ser que es el ángel, Dios está haciendo, estamos en hechos, muchachos, ha pasado de todo ya. ¿Por qué estaríamos sorprendidos por eso? Pero es interesante que están más dispuestos a pensar de que Dios ha mandado un ángel a hablar con ellos a que Pedro está fuera de su puerta. Es interesante, ¿no? No sé, es interesante. No les acuso porque yo soy igual. Yo a veces pienso de maneras raras, en el sentido de que Dios está haciendo una cosa y yo digo, no puede ser.
Están como, no, buscando razones. ¿Por qué? Porque no me lo puedo creer. Aunque estábamos orando, aunque yo sé, no me puedo imaginar que en una reunión de oración no había personas pidiendo que él fuera liberado. No tendría sentido. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. ¿Usted se imagina? Pedro, buscado, viendo la calle, ahí a tarde, ¿qué pasa a esta gente? ¿Por qué no me abren la puerta? Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Asombrados. ¿Tiene sentido? Yo estaría igual. Él les hizo señas para que se callaran, porque me imagino que ahora no solo Roda está como, Pedro, están todos como, Pedro, no puede ser, ¿qué está pasando? Y él está muy, él sabe lo difícil que está la cosa. Entonces le hace señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Dígales a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, dijo. Y después se fue a otro lugar. Me parece interesante y no sabemos exactamente, pero posiblemente el hecho de que es posible que, por ejemplo, Santiago, y estamos hablando del otro Santiago, obviamente no el que había fallecido, sino el hermano de Jesús, pero puede ser que Santiago se queda adentro y no vino a ver a Pedro, pero me parece raro. Yo creo que se hizo una pelota de gente. La dinámica y respondido y después se fue a otro lugar, la realidad es que no se están juntando todos en un lugar. Es demasiado peligroso. Porque la realidad es que alguien se los va a cantar y va a llegar la policía y se los van a llevar y están manteniéndose separados para que no se lleven a todos de una, ¿no? Para que haya... la situación es dura. Incluso entonces este grupo está orando aquí, pero quizás Santiago y otros están en otro lado, están repartidos y Pedro va a ir a otro lugar, no se va a quedar con sus hermanos. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene algunas cosas que Pedro todavía tiene que hacer. Pedro sí va a morir por su Señor, pero no hoy. Y el resto del pasaje nos habla sobre las secuelas, ¿no? de lo que Dios hizo y el problema que se forma. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. No me imagino. Entre la confusión y el temor, porque sabían que si no lo encontraban iba a ser un gran problema. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro y solo me imagino, Herodes es conocido como una persona que era compulsiva, una persona que era obsesiva, una persona que tenía problemas serios podríamos decir psicológicos, pero simplemente una persona con ira, una persona con miedo. Y hace este llamado a una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y los condenó a la muerte. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo y tenemos esta sensación de una persona que se enfada y se va, ¿no? Y se va a otro lugar, a otra casa, a tratar con otra zona. Y dice, ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro. Entonces, ni siquiera está conectado al evento, ¿no? Es simplemente quizás nos da como ese vistazo de una persona que está teniendo ese problema y ahora está enfadado con los habitantes de Tiro y Sidón. Entonces ellos llevaron una delegación para que hiciera las paces con él. Están intentando resolver esa situación de un líder que tiene capacidad de hacerle la vida imposible y ellos lo necesitan, dice, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Es una situación muy complicada. Ellos ocupan tener buenas relaciones. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes. Entonces ellos están manejando políticamente esa situación para intentar resolver un problema. Y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestidores reales, se sentó a su trono y les dio un discurso. Como se llama Josefo en su libro de Antigüedades,
José fuera un historiador conocido. Muchas veces es interesante porque él fue pagado por los romanos para escribir una historia de Israel. Obviamente eso conlleva problemas porque uno dice qué tan fiel será, qué tanto quizás lo tuvo que hacer un poco a favor de los romanos, pero el punto es que es muy interesante porque a veces estas historias, bueno, muchas veces las historias como que se cruzan, ¿no? Y podemos ver datos como de por fuera y es interesante porque él menciona como unas vestiduras que se ponía que eran como casi doradas y resplandecían y como y me imagino esa imagen de que él se pudiera ese traje, quizás la luz le está dando y sabiendo cómo era él, los autores dicen seguramente incluso quizás salir a cierta hora cuando sabe que el sol le va a dar y va a hacer o sea, haciendo el show, ¿no? Como para sentirse bien. Dice, se puso sus vestiduras reales, sentó en su trono y dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando, es la voz de un Dios, no la de un hombre. Para cualquier creyente en el Dios verdadero, el único Dios, esto es blasfemia. Es una declaración imposible de imaginar quién diría eso, quién aceptaría eso. Pero para el mundo pagano es la orden del día, ¿no? Esa idea de que nosotros podemos ser dioses, de que nosotros podemos competir, que podemos ser elevados, de que estos mini dioses. Y no es diferente hoy por día. Tenemos personas y incluso el lenguaje se usa. Las imágenes se usan, ¿no? Adoramos y se habla de que es un Dios. No es tan diferente, ¿no? Creo que este es un problema para todos los que se denominan un Dios. Pero Herodes está en una pelea directa con Dios en estos días. Está en una campaña abierta para atacar a la iglesia de Cristo, para destruir la iglesia. Creo que Dios decide que este es como el límite quizás, o el punto en el cual quizás va a dejar un ejemplo y me hace pensar como en el tiempo de Egipto, cuando Dios saca al pueblo de Egipto. El pueblo de Israel estaba esclavo bajo un señor en Egipto del cual ellos no tenían poder de ser salvados. Y ideológicamente y religiosamente hablando, los egipcios decían que su poder venía de todos sus dioses que eran poderosos. El dios del río, el dios de la luz, el dios ta. Y sistemáticamente, a través de las plagas, Dios mata, vence a estos dioses, ¿no? Muestra que no tienen poder por encima de mí. Y hoy el Dios se llama Herodes. Y el Señor está a punto de mostrar que no hay otro Dios además de él. Dicen, es un Dios. No, es la voz de un Dios que estamos oyendo, no la de un hombre. Versículo 23 dice, al instante un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle gloria a Dios. Entonces vemos que no es solamente que alguien, porque vemos otros casos en la Biblia donde personas se tiran a los pies de los apóstoles pero ¿qué hacen? Levántate. Lo vimos hace poco. Yo soy un hombre también con Cornelio. Ey. Entiendo el entusiasmo, pero no. Y eso da la muestra. Cornelio, con su cacao que está aprendiendo sobre el Dios verdadero, pero también está influenciado por esta cultura, está intentando entender. Pero no Herodes. Si hay un montón de cosas que le molestan, eso es una cosa que le gusta. Que digan eso, que tengan esa aclaración sobre él. Dice, así que murió carcomido por gusanos. Investigué eso y tengo información, pero voy a saltarme. No hace falta. El Señor se lo llevó. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose.
La voz de un Dios, no la de un hombre. Fuera, se acabó. No pasó de ahí. La iglesia a la cual él y otros están intentando destruir, están intentando controlar, están intentando parar, ¿qué pasa? Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Y no olvidemos, esos creyentes vienen a conocer al Señor, ellos se encuentran, ellos oyen la voz del Señor que viene a ellos y les llama de muerte a vida, pero lo hacen en un ámbito en el cual están siendo perseguidos, en el cual sus pastores están siendo matados, en el cual sus familiares, personas que aman, están siendo arrastrados, llevados a la cárcel. Y todavía, aunque incluso a los niveles más altos en la región, los dirigentes romanos incluso están diciendo no, y están matando personas. No dice que los creyentes se mantenían firmes, sino que está creciendo la iglesia. Más personas están oyendo la palabra de Dios y están creyendo. Dios está haciendo una obra sobrenatural. Y entendemos 2000 años después claramente, cuando vemos las palabras de que ni siquiera las puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia de Jesucristo. Porque tenemos 2000 años de intentos de parar la iglesia. Y estoy aquí para decir que lo que mejor ha funcionado en parar la iglesia soy yo. ¿A qué me refiero con eso? Es cuando un creyente no está con la fidelidad que debería tener. O sea, el enemigo más grande de la iglesia está dentro de la iglesia, no está fuera. Desde fuera los ataques vienen, pero eso no lo para. Si a mí me preocupa la iglesia, normalmente no es por lo que viene de fuera. Y no es decir que yo deseo dificultades, pero sé que eso no lo va a parar. Lo que me preocupa es mi corazón. ¿Cómo estoy yo cediendo a lo que Dios está pidiendo en mi vida? A la fidelidad. La palabra de Dios seguía extendiéndose y eso es crucial. Porque eso es la razón por la que hubo muchos nuevos creyentes. Es que los hermanos nuestros, hace 2000 años, que son perseguidos, que están bajo persecución, que están muriendo, no hacen esto, sino que están compartiendo la palabra, aún sabiendo el costo. Y Dios está tomando esa palabra y la está dando fruto, la cual lleva a nuevos creyentes. Y tenemos esta nota interesante porque conecta un poco la situación. Dice, cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, ¿recuerdan? Habían venido a Jerusalén para traer, tenían esa ofrenda especial que se había hecho de las iglesias para los hermanos de Jerusalén que estaban sufriendo. Entonces han completado esta misión. Dice, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos, que acabamos de conocer y vamos a oír más sobre él. Entonces, no solamente Juan Marcos está en un hogar en el cual están abriendo las puertas para la iglesia, sino que incluso su mamá está dispuesta a dejar que se vaya, ¿no? Que Pablo y Bernabé se lo lleven. Qué contraste más interesante, ¿no? Y la diversidad de la realidad en la cual nosotros vivimos. Sabemos que hay dificultades en nuestra vida, sabemos que han venido y que vendrán. Y sabemos que a veces nos va a tocar simplemente a recostarnos sobre nuestro Señor y pedirle misericordia y pedirle gracia para sobrellevar la situación. Hemos aprendido que a veces curarnos de una enfermedad significa la única opción y la voluntad de Dios es una cura final, completa, yendo al cielo. No es curarme aquí. Y a veces sí es. Pero ¿qué pasa cuando nuestro hermano va y le hacen otro escáner y ese tumor no está? Se desapareció. ¿Nos extraña? No debería. Pero creo que todo se basa sobre la manera en la cual Pedro está, él está, yo creo que descansando completamente en el Señor, sabiendo, es muy posible que mañana vaya a ver a mi Señor Jesucristo de nuevo.
Pero Dios tenía otro plan. ¿Qué de nuestra vida? ¿Cuál es mi actitud hacia la voluntad de Dios en mi vida? Y eso conlleva cualquiera de las dos opciones, ¿no? Cuando es lo que mi corazón anhela y cuando no lo es. Cuando el Señor dice, no, tengo algo difícil, tengo algo duro, pero no vas a estar solo, no vas a estar sola. Ojalá eso sería mi corazón para mí. ¿Cómo está mi actitud hacia lo que Dios está haciendo en mi vida hoy? El proceso por el cual Él me está llevando a mí, el cual le está llevando a nosotros como iglesia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo eso? Vamos a ir al Señor oración y vamos a cantar una canción más. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te doy gracias por el testimonio de nuestros hermanos, Señor, porque eso no es, Señor, es una historia que tiene a Pedro en el medio, pero está rodeado por hermanos y hermanas que están siendo fieles, Señor, están orando fervientemente, están intentando manejar sus emociones, entender lo que estás haciendo, lidiar con la pena de perder a hermanos. Seguramente muchos de ellos tienen hermanos y hermanas que están en la cárcel. Me imagino que cuando Saulo es salvado, Señor, para la misión que tienes para él, que alguien toma su manto y continúa haciendo esta obra de perseguir a los hermanos, Señor, pero vemos que están orando otra vez. Y esa oración para mí a lo que apunta es a ellos diciendo, Señor, tú eres Dios. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Tú estás sentado en el trono. Tú tienes la potestad. Tuya es la gloria. Tuya es la majestad. Y a ti es a quien venimos para arrodillarnos y para ceder nuestra voluntad y nuestros deseos y nuestro corazón a tu voluntad, Señor. Confórmanos a tu mente, confórmanos a tu corazón. Dios, en tu misericordia, el plan es sacarnos de ese aprieto. Muy bien. Y si es pasar por el valle de la sombra de la muerte, Señor, sabemos que tú eres nuestro pastor y estarás con nosotros. Dios, me darías a mí ese corazón. Nos darías a nosotros ese corazón. Dios, si harías la obra, Señor, si hay alguien que está escuchando este mensaje que no tiene esa paz porque no tiene ese Señor, Dios, haz una obra en su corazón. Que ellos puedan pasar de muerte a vida, que ellos puedan entregarse a ti, que vean en Jesucristo la esperanza, Señor, la justificación que es necesaria para el pecado, Señor, que todos cargamos, pero que ninguno podemos resolver. Te pedimos por esas cosas en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.